Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a aprender qué es y cómo resolver identidades trigonométricas. Para responder a esta pregunta observemos lo siguiente. 2x más 1 igual a 2x más 1. Esta igualdad es una identidad porque para cualquier valor de x que se introduzca acá al lado izquierdo de la igualdad, siempre generará el mismo valor que el lado derecho para cualquier valor de x. Por ejemplo, para x igual 5, al lado izquierdo se obtiene 2 por 5 es 10 más 1 11. Y al lado derecho se obtiene 2 por 5 10 más 1 11. En este momento pensarás o dirás, pero es evidente que esta expresión es igual a esta expresión. Y es correcto, eso es cierto. Pero la esencia de lo que te quiero transmitir es que una identidad es aquella igualdad que se cumple para cualquier valor de la variable. Para cualquier valor, en este caso, de x. Observa ahora esta igualdad. 4x menos 1 igual a 2x más 7. Esta igualdad ¿será una identidad? Vamos a proceder a resolver esta ecuación. Este 2x que está positivo pasa a la izquierda negativo. 4x menos 2x igual a 7. Y este 1 que está negativo pasa a la derecha positivo. 4x menos 2x es 2x igual a 7 más 1, 8. Y al despejar de acá el valor de x, se obtiene 8 entre 2, que es igual a 4. ¿Qué nos está indicando esta solución de la ecuación? Nos está indicando que esta igualdad, esta que está acá, se cumple solo cuando x es igual a 4. Únicamente en este punto se cumple esta igualdad. Por lo tanto, como esta igualdad se cumple únicamente para un solo valor de x, no es una identidad. Pero esta que está acá arriba en la parte superior se cumple para cualquier valor de x, para cualquier valor real, el que tú escojas. Cuando esto ocurra, cuando una igualdad se cumple para cualquier valor de x, puedes garantizar que esta sí es una identidad. Hasta aquí ya has diferenciado cuando una igualdad es una identidad y cuando no es una identidad. Pasemos ahora a observar una identidad trigonométrica. En pantalla se observa una igualdad de una expresión en el lado izquierdo, esta que está acá, con respecto a una expresión del lado derecho, esta que está acá. ¿Cómo sabemos que se trata de una identidad? Tal como ya te mencioné, y esta igualdad se cumple para cualquier valor de alfa, para cualquier valor, el que tú escojas, por ejemplo, 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados, etcétera. Para cualquier valor de alfa estaremos en presencia de una igualdad. Pero por supuesto no es práctico que tomes una calculadora y te pongas a probar. Veamos si se verifica para 0 grados. Ah, sí se verifica. Veamos si se verifica para 30. Ah, también se verifica. Eso no es práctico, porque existen infinitos valores de alfa. Jamás terminarías el ejercicio porque simplemente no tienes el tiempo suficiente para verificar esta igualdad para todos y cada uno de los valores de alfa. Entonces, ¿qué otro camino existe para verificar que esta igualdad se trata de una identidad trigonométrica? Simplemente vamos a proceder a transformar el lado izquierdo de la igualdad, esta que está acá, vamos a destacarla, y luego vamos a desarrollar el lado derecho de la igualdad. Si al desarrollar ambas expresiones resultan ser idénticas, los resultados son idénticos, estaremos en presencia de una identidad. Si no resultan ser idénticos, no será una identidad. Y cuando no es una identidad, ¿de qué se tratará? Se tratará de una ecuación trigonométrica que se cumple solo para algunos valores de alfa. Muy bien, en este momento te preguntarás, comprendo, pero ¿cómo desarrollo este lado de la igualdad, el lado izquierdo? Y luego, ¿cómo desarrollo el lado derecho de la igualdad? ¿Cómo procedo? De la siguiente manera, vamos a desarrollar el lado izquierdo. Seno de alfa, que multiplica a la cotangente de alfa, más 1, menos
el coseno de alfa. Para desarrollar esta igualdad es útil colocarla en función del seno y el coseno únicamente. Para ello, examina esta expresión. ¿Cuál es la función trigonométrica que no es seno y coseno? Esta que está acá, obsérvala. Esta es la cotangente de alfa. ¿Y cómo ponemos la cotangente de alfa en función del seno y el coseno? Recuerda que la cotangente de alfa es coseno de alfa sobre el seno de alfa. Este es el primer paso, colocar las funciones que no sean seno y coseno en función del seno y coseno. Y esto siempre lo puedes hacer. Imagina que aparece la tangente. ¿A qué es igual la tangente? A seno sobre coseno. Observa que lo puedes poner en función del seno y el coseno. Y si en otro ejercicio aparece la secante, ¿a qué es igual la secante? A 1 sobre el coseno. Observa cómo lo puedes poner en función del coseno. Y si en otro ejercicio aparece la cosecante, ¿lo puedes poner en función del seno y coseno? Sí, en este caso sería en función del seno, porque la cosecante es 1 entre el seno. Tal como puedes visualizar, siempre estas funciones trigonométricas la puedes colocar en función del seno y el coseno. Siempre. Muy bien, continuemos con nuestro ejercicio. Se tendría seno de alfa que multiplica la cotangente, pero la cotangente es coseno sobre el seno más 1 menos el coseno de alfa. En este momento vamos a operar dentro del paréntesis esta suma. Debajo del 1 se sobreentiende que hay un 1, ¿correcto? Por lo tanto, procedemos de la siguiente manera. Seno de alfa que multiplica. ¿Cómo sumamos esta expresión? Hay varias maneras de hacerlo. Una de ellas es la siguiente. Aplicando la suma en cruz. Observa, 1 por el coseno es el coseno, más 1 por el seno es el seno, sobre seno por 1 es el seno de alfa, menos el coseno de alfa, este que está acá. Observa lo sencillo que es. Siempre multiplicas primero este por este, luego este por este y finalmente multiplicas los denominadores. Muy bien, continuemos. Como este seno de alfa, este que está acá, está multiplicando esta expresión cuyo denominador tiene seno de alfa, obsérvalo acá en el denominador, puedes simplificar este seno con este seno, de tal forma que solo te quedaría coseno de alfa más el seno de alfa menos el coseno de alfa. Y acá es bastante sencillo observar lo siguiente. Coseno de alfa se cancela con coseno de alfa, porque coseno menos coseno es igual a 0, de tal forma que esto genera como resultado el seno de alfa. El lado izquierdo de la igualdad es equivalente a el seno de alfa. Ahora procedamos a desarrollar el lado derecho de la igualdad, esta que está acá, para conocer su resultado y luego compararlo con el ya obtenido acá. Procedamos pues a desarrollar el lado derecho de la igualdad. Lado derecho de la igualdad. Se tiene tangente de alfa por el coseno de alfa. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es el primer paso? ¿Lo recuerdas? Correcto, identificar aquellas funciones trigonométricas que no sean seno y coseno. Bueno, en este caso es esta que está acá, evidentemente. Y vamos a colocarla en función del seno y el coseno. ¿Cómo lo logramos? Simplemente sustituyendo la tangente de alfa por seno sobre coseno. Al sustituir la tangente de alfa se obtiene seno de alfa sobre el coseno de alfa por el coseno de alfa. Ahora bien, como esta expresión fraccionaria está multiplicando al coseno de alfa, podemos simplificar el denominador con el numerador, ya que son idénticos y están multiplicando. De tal forma que el resultado es directo. El resultado es igual al seno de alfa. Esta función que está acá. Y listo, desarrollar el lado derecho ha sido bastante rápido. Finalmente comparemos. ¿Cuál fue el resultado del lado izquierdo? ¿Cuál fue? Correcto, fue el seno de alfa. ¿Y cuál fue el resultado del lado derecho? También fue el seno de alfa, obsérvalo acá. ¿Qué visualizas en este momento? Que evidentemente el lado derecho es idéntico al lado izquierdo.
porque el seno de alfa es igual al seno de alfa. ¿Qué podemos concluir? Que la igualdad dada se trata de una identidad trigonométrica. Veamos otro ejemplo para fijar ideas. Supongamos ahora que tenemos esta identidad trigonométrica y se nos pide verificar que esta es una identidad trigonométrica. Vamos a proceder en ella. Primero identifiquemos el lado izquierdo de la igualdad. Acá lo tenemos, este es el lado izquierdo. ¿Y cuál es el lado derecho de la igualdad? Acá lo tenemos, este es el lado derecho de la igualdad. Vamos a proceder a desarrollar primero el lado izquierdo. Observa que tenemos secante cuadrado menos la tangente cuadrado de alfa. Recuerda que el primer paso es colocar todo en función del seno y el coseno. ¿A qué es igual la secante de alfa? La secante de alfa es igual a 1 sobre el coseno de alfa, ¿correcto? ¿Y a qué es igual la tangente de alfa? Bueno, la tangente de alfa no es más que el seno sobre el coseno de alfa. Procedamos a sustituir estas funciones. Observa, secante cuadrado se tendría 1 sobre el coseno de alfa, que es la secante, y toda ella elevada al cuadrado, menos tangente de alfa al cuadrado. Se tendría seno sobre coseno, y como está elevado al cuadrado, debemos elevar todo al cuadrado. ¿A qué es igual esto? Veamos. Cuando se tiene una fracción elevada al cuadrado, debemos elevar al cuadrado tanto el numerador como el denominador. Así se tendría 1 al cuadrado sobre coseno cuadrado menos, igual acá, tenemos esta fracción elevada al cuadrado. Debemos elevar al cuadrado tanto el numerador, y se escribe así, observa, como el denominador, que se escribe así, al elevarlo al cuadrado, observa. ¡Qué fácil es! Esto es igual a, pero 1 elevado al cuadrado es 1 sobre coseno cuadrado de alfa, menos el seno cuadrado de alfa sobre el coseno cuadrado de alfa. Pero observemos algo muy particular. Estas fracciones tienen el mismo denominador. Obsérvalo acá. Tienen el mismo denominador. Por lo tanto, podemos restar así. Restamos los numeradores 1 menos el seno cuadrado sobre, y colocamos el mismo denominador. Esto lo puedes hacer cuando dos fracciones tengan el mismo denominador. Simplemente procedes a restar directamente los numeradores y colocas el denominador común. Ahora bien, visualiza esta expresión en la parte superior. Cada vez que te encuentres esta expresión, vamos a anotarla acá, vamos a destacarla. 1 menos el seno cuadrado, cada vez que te encuentres esta expresión o que te encuentres esta expresión, estas son expresiones muy usuales en las identidades trigonométricas. Cada vez que te encuentres estas expresiones, siempre la vas a sustituir así, observa. 1 menos el seno cuadrado es el coseno cuadrado, nunca lo olvides. Siempre lo puedes sustituir por esta expresión. Y cuando te encuentres 1 menos el coseno cuadrado, puedes sustituirla por el seno cuadrado de alfa. En resumen, cuando te encuentres esta expresión 1 menos el seno cuadrado de alfa, lo sustituyes por el coseno cuadrado de alfa. Y cuando te encuentres esta expresión 1 menos el coseno cuadrado de alfa, lo sustituyes simplemente por el seno cuadrado de alfa. Estas igualdades provienen de la identidad fundamental de la trigonometría. Nunca olvides la identidad fundamental de la trigonometría. Vamos a escribirla acá. Seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Esta es la identidad fundamental de la trigonometría. Observa que si despejas el coseno cuadrado, el seno cuadrado pasa negativo a la derecha y tienes esta igualdad. Pero si de la igualdad despejas ahora el seno cuadrado, el coseno cuadrado pasa a la derecha negativo y obtienes esta igualdad. De tal forma que solo te puedes aprender esta identidad fundamental de la trigonometría y de acá obtendrás estas dos. Así pues, la parte del numerador 1 menos el seno cuadrado de alfa, esta expresión siempre la podemos sustituir por el coseno cuadrado de alfa, tal como ya lo visualizaste. Y en el denominador tenemos el coseno cuadrado de alfa. Como el numerador y el denominador son idénticos,
el resultado es igual a 1. Recuerda que cuando tenemos fracciones de esta forma, donde el numerador es igual al denominador, el resultado es 1. En conclusión, al desarrollar el lado izquierdo de la igualdad, hemos obtenido como resultado 1. Procedemos ahora a desarrollar el lado derecho de la igualdad. ¿Qué tenemos? Secante de alfa por el coseno de alfa. ¿El primer paso cuál es? Muy bien, identificar las funciones que no sean seno y coseno. Acá la tenemos, obsérvala acá. Secante de alfa. Podemos poner la función secante de alfa en función del seno o el coseno. Sí, la secante de alfa es 1 sobre el coseno de alfa. Es una identidad fundamental. Por ello, para resolver identidades trigonométricas se recomienda aprender la identidad fundamental, aprender la función tangente, que es seno sobre coseno, aprender la función cotangente, pero es muy fácil la cotangente porque la cotangente es lo contrario de la tangente, es decir, coseno sobre seno, de tal forma que aprender esta te conlleva a esta simplemente invirtiendo el numerador y el denominador. La secante de alfa es 1 sobre el coseno. Y si ya te sabes que la secante es 1 sobre coseno, aprende que la cosecante es 1 entre el seno, porque siempre las funciones son seno y coseno. Me explico. Si sabes que la secante está en función del coseno, es porque la cosecante tiene que estar en función del seno. Así de sencillo. Aprenderte esta te conlleva a esta, simplemente cambiando el denominador. Secante es 1 sobre coseno, la cosecante es 1 sobre seno. Así siempre es. De tal forma que para resolver identidades es bueno tener esto a la mano, estas igualdades fundamentales. Muy bien, continuemos con nuestro ejercicio. Si en la secante colocamos 1 sobre coseno y lo multiplicamos por el coseno, ¿a qué llegamos? Observa que tenemos un producto. Y cuando tenemos un producto cuyo denominador es igual al numerador, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer esto, podemos simplificarlos debido a que estamos multiplicando. Esa es la razón. Mucho cuidado. Así pues, el resultado de esta expresión ¿a qué es igual? Es igual a 1. Este 1 que está acá. Comparemos ahora los resultados. ¿Cuál fue el resultado del lado izquierdo? 1. ¿Y cuál fue el resultado del lado derecho? También 1. Por lo tanto, podemos concluir que la igualdad dada es una identidad trigonométrica. Si trabajas de esta manera organizada y considerando siempre estas igualdades acá destacadas en verde, nunca tendrás problemas para resolver identidades trigonométricas. Con un poco de práctica, la cual te dejo al final de este video, resolverás cualquier tipo de problemas, sin ningún tipo de dificultades. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela.